Salmos capítulo 127, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Usted sígalo ahí en su Biblia. Yo le voy a leer esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, pero es lo mismo, solo que en otras palabras. Dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Si el Señor no construye la casa, hermano, el trabajo de los constructores dice que es una pérdida de tiempo. Y mire, la semana pasada estuvimos hablando de que en lo material, pues a todos nos gustaría tener una buena casa donde vivir, un lugar donde disfrutar de nuestra familia, poder tener un buen descanso y la seguridad que nos da estar dentro de nuestra casa. Y que así como nosotros, también como padres, queremos que nuestros hijos vivan mejor, de la misma manera Dios, como nuestro Padre espiritual, quiere que tengamos una buena casa espiritual, no material, espiritual, para que vivamos mejor. Y decíamos que esa casa que necesitamos edificar es nuestra propia vida. Y que no es ninguna persona, ningún ser humano quien nos puede ayudar a edificar esa casa espiritual, sino solamente Dios, que es el sustentador de nuestra vida. Él es quien realmente puede ayudarnos a edificarnos. Por eso dice el Salmo en esta versión que leímos: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y también dijimos que tú y yo hemos sido llamados a edificar, amén. Hemos sido llamados, hermanos, a edificar, no a destruir, no a derribar. ¿Y cuántas veces cuando estábamos viviendo conforme al mundo, en vez de edificar, estábamos destruyendo? De tal manera que si no es Dios quien edifica nuestra casa, por más que trabajemos y trabajemos, un día la casa se va a derrumbar. Es por eso, hermanos, que debemos edificar. Dijimos también sobre el fundamento que es Jesucristo, y seguir el modelo que Dios nos ha dado ya en su palabra, y utilizar los materiales que la palabra de Dios nos proporciona. Y ahorita vamos a repetir un poquito de esto. Mire, es necesario primeramente, recordando esto, que pongamos primeramente el fundamento, y el fundamento se llama Jesucristo. Y usted ya se lo aprendió, ¿verdad? Pero es necesario que utilicemos los materiales adecuados para edificar. Que no edifiquemos con materiales que no van a permanecer, sino con los materiales que Dios nos proporciona para edificar correctamente nuestra vida. Quiero leerle lo que dice Primera de Corintios 3:10, y habla de una situación que se estaba viviendo allá en la iglesia de Corinto. Habla de que Pablo había hecho su parte al poner el fundamento apropiado, que es Jesucristo. Pero parece que algunos en la iglesia de Corinto estaban sobreedificando, dice la palabra, con madera, con heno y con paja, que son materiales débiles, que representan cualidades que no van a perdurar, que no son permanentes. Y todo esto
cuando la gente estaba edificando con esto, estaba trayendo división en la iglesia. Y estaba trayendo aún división en medio de las personas. Así es que Pablo tuvo que escribir a los hermanos de aquel lugar y decirles lo siguiente: existen disensiones entre ustedes. Cada uno de ustedes está diciendo: yo pertenezco a Pablo, yo a Apolos, yo a Cefas, y otros decían: yo pertenezco a Cristo. Y les hacía una pregunta: ¿estará Cristo dividido? Y esto les decía porque estaban siguiendo más a los hombres, poniendo sus ojos más en ellos que en Jesús. En pocas palabras, el problema era este: debido a que habían dado demasiada importancia a seguir a hombres, algunos miembros de la congregación de Corinto no tenían una relación íntima con Dios. Se guiaban y se dejaban influenciar por lo que el hombre decía y no tenían una relación directa con Dios. Y hermanos, tener una relación directa con Dios es lo que va a determinar cómo estamos sobreedificando sobre el fundamento que es Jesucristo. Porque si no tenemos una relación directa con nuestro Señor, no vamos a estar edificando con oro ni con piedras preciosas, sino estaremos edificando con heno, con paja, con madera. Esto va a determinar entonces si estamos edificando palacios o estamos edificando cabañas. ¿Qué va a durar más? ¿A quién estamos siguiendo nosotros? ¿A quién estamos escuchando? ¿Con quién nos dejamos influenciar o a quién estamos haciéndole caso? ¿A los hombres o al mismo Señor? En pocas palabras o en otras palabras, la gente estaba poniendo sobre el fundamento que es Jesucristo material que no iba a perdurar. Por eso se refiere, vuelvo a repetir, a madera, heno, paja, en lugar del material que sí iba a permanecer, como son el oro, la plata y las piedras preciosas, que representan cualidades como la fe firme, la sabiduría piadosa, la prudencia, la humildad y el aprecio amoroso por Dios y por sus mandamientos. Porque estas cualidades, hermanos, son esenciales para hallarnos en una relación íntima y permanente con Dios. Estas cualidades van a componer la estructura de la personalidad que tú y yo tenemos que esforzarnos por edificar cada uno de nosotros y en las personas a quienes les estamos enseñando. Así es que, ¿con qué quiere edificar, hermano? ¿Qué material va a usar para edificar su casa, para edificar su vida? ¿Material que al rato ya no va a estar o que no va a permanecer? ¿O material sólido y firme y fuerte que le va a hacer permanecer? ¿Qué quiere construir? ¿Una cabaña de su vida o un palacio para el Señor? Y respecto a los materiales, hablamos efectivamente de la fe, que dijimos que es el cemento que va a unir y afirmar todas las cosas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra también nos dice que necesitamos ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios, no solamente escucharla. Sí, estuvo bien buena la predicación, estuvo bien bonita y aquí se quedó. Tenemos que ser hacedores
escuchar y hacer, oír y accionar. Les ponía yo el ejemplo la semana pasada, no sé si en este culto lo dije, se me ocurrió la idea en uno de los cultos. Es como si alguien te regala 10 bultos de cemento que tú estás necesitando para edificar y dices, ¡ay, qué padre que me están regalando este material! Ya no voy a gastar, me va a ser de gran utilidad, y agarras y los metes en la bodega y los tienes ahí un año. ¿De qué te sirve? Se va a descomponer, va a perder sus cualidades, sus propiedades, y cuando lo quieras utilizar ya no va a servir para nada. Por eso, hermanos, es necesario que tomemos el material que Dios nos está dando y no dejarlo aquí, sino bajarlo a nuestro corazón y después ponerlo por obra, ponerlo en práctica en nuestra vida, que eso es lo que nos va a hacer que nuestra casa sea bien edificada. Pero también hablamos de que debemos edificar con prudencia, con sabiduría, con humildad. Leímos Proverbios 10:8 en su primer parte, que dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Y cuando dice recibirá los mandamientos, quiere decir que también los cumplirá. Si no, ¿para qué sirve? Proverbios 9:1 dice que la sabiduría edificó su casa. ¿Saben? El Señor puso primeramente la edificación de su casa, porque eso es lo primero para Dios y también tiene que ser lo primero para nosotros. De nada nos sirve lo que viene a continuación en nuestra vida si estamos solos, si no tenemos familia, si no podemos gozar de lo que Dios nos ha bendecido. Y tú y yo, hermano, tenemos una vida que Dios nos ha dado, una bendición. Tú y yo tenemos una casa, tú y yo tenemos una familia, tenemos unos hijos. Y tenemos que edificar nuestra vida primeramente y luego continuar edificando y poniendo el fundamento también en nuestros hijos. Porque es nuestra responsabilidad, hermanos, ver primeramente cómo estamos edificando nosotros, para que cuando lo hagamos de la manera correcta, entonces le enseñemos a nuestros hijos también a edificar su propia vida. Si no, ¿de qué sirve que Dios nos los haya dado? ¿De qué sirve que Dios nos haya bendecido con hijos si no les vamos a llevar a cumplir los mandamientos de Dios y guiarlos por el camino correcto? Ya dependerá de ellos más adelante si voluntariamente ellos siguen a Cristo o no. Pero a nosotros nos toca, hermanos, poner el fundamento, que es Jesús, en sus vidas y enseñarles cómo edificar. Porque, hermanos, tú y yo queremos edificar una casa bien. Lo deseamos con nuestro corazón. Quizá nuestra casa no ha estado bien o no ha sido bien construida, porque quizás no ha habido amor, a lo mejor no ha habido comprensión, a lo mejor estamos criando hijos malcriados, esposos indiferentes, esposas que no son comprensivas. Y en fin, tantas cosas que tenemos que arreglar y no hemos podido hacerlo. Pero le tengo una buena noticia. Nunca es tarde para comenzar, amén. El Señor promete
que todo lo que le pidamos en oración, Él nos lo dará. Así que anímese. Ponga sus ojos en Jesús. Esté atento a su voz. Ponga por obra sus mandamientos y entonces pídale al Señor. Pida. Y esta es una de las cosas, hermanos, que Dios va a dar, porque está en su corazón, y es tener sabiduría para tener y para construir una familia unida, una familia amorosa y una familia temerosa de Dios. Amén. Ahora, para edificar una casa firme también es necesario esforzarse. Creo que la pregunta también la inicié la semana pasada. Les dije, ¿a cuántos de ustedes les ha costado esforzarse mucho para tener una casa? ¿A cuántos? Yo creo que a todos, ¿verdad? Nos ha costado trabajo, no ha sido fácil. Hemos tenido que luchar, hemos tenido que ir contracorriente, hemos tenido que amarrarnos el cinturón, hemos tenido que hacer sacrificios, hemos tenido que hacer muchas cosas con tal de tener una casa mejor. En la parábola de los cimientos, hermano, para darle solidez a su casa, hubo un hombre que no escatimó esfuerzo, cavó hondo para poner su casa o edificar sobre una base bien sólida. Mire, en Primera de Crónicas 22 le voy a contar. El rey David le dice estas palabras a su hijo Salomón cuando le estaba instruyendo para edificar el templo para Dios. Le dijo: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tu hijo Salomón, él edificará casa a mi nombre. Ahora pues, hijo mío, edifica casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y finalmente le dice esto: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni te desmayes. David le aconseja a Salomón: esfuérzate, cobra ánimo, no temas ni tampoco desmayes. Sigue adelante siempre. Va a costar trabajo, sí, pero no te canses, no tengas miedo y pon todo tu esfuerzo para terminar lo que vas a levantar. Esfuérzate y cobra ánimo. Mismas palabras que Dios le dijo a Josué cuando se disponía a tomar la tierra prometida y a edificar la nación de Israel. Y esto lo podemos mirar ahí en Josué capítulo 1, versículos 7, 9 y 18. En estos 3 versículos Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas. Primera vez que Dios le dice esto a Josué. Versículo 9, hay una segunda vez. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Petición y promesa. Y en el versículo 18 hay una tercera vez. Dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. 3 ocasiones le está diciendo aquí el Señor a Josué las mismas palabras prácticamente. Esfuérzate y sé valiente. Porque déjame decirte, hermano, que es necesario esforzarse para edificar nuestra vida conforme al diseño y al plan de Dios. Es necesario esforzarse. Muchos somos cómodos. Bueno, aquí en mi pueblo le dicen comodinos, ¿verdad? Muchos somos cómodos y preferimos que las cosas sigan como están o se terminen de arruinar en lugar de arreglarlas, de esforzarse por arreglarlas. Y déjame decirte que hay mucha gente así, Muchos prefieren que las cosas sigan como están en vez de esforzarse por arreglarlas. Así es que, hermano, tenemos que esforzarnos por arreglar nuestro matrimonio. Tenemos que esforzarnos por arreglar la relación con nuestros hijos. Tenemos que esforzarnos para arreglar la relación con nuestros padres o con nuestros hermanos, aún con los hermanos en la iglesia. Si quieres ver las obras de Dios en tu matrimonio y en tu familia, tienes que esforzarte para buscarlas. Pero también se necesita ser valiente para dejar todo aquello que no agrada a Dios. Para obedecer se necesita ser valiente, para obedecer los preceptos y los mandamientos que el Señor nos da. ¿Y sabes por qué se necesita valor? Porque no es fácil. No es fácil dejar el pecado. No es fácil dejar los placeres de la vida. No es fácil apartarse de las personas que no te convienen. No es fácil dejar una vida atrás llena de cosas que no agradan a Dios. No es fácil pedir perdón a las personas que hemos lastimado con la clase de vida que quizás hemos llevado. Se necesita valentía, se necesita valor. ¿Qué se necesita? Se necesita valentía, se necesita valor, hermano. No es fácil. Y yo lo sé. Y muchos lo sabemos.
Los que estamos aquí nos hemos dado cuenta que no es fácil dejar todas esas cosas por seguir a Cristo y por obedecer sus mandamientos. Pero ¿sabe una cosa? Vale la pena. Vale la pena, porque entonces estás edificando tu casa correctamente según los lineamientos de Dios, según el material que Dios te está dando y conforme al modelo que Él ya diseñó desde un inicio para nuestra vida. Y cuando estamos viviendo mejor, cuando tenemos una edificación mejor, cuando nuestra vida está mejorando, entonces nos damos cuenta que valió la pena esforzarse. Valió la pena dejar todo, ser valiente y decirle no a muchas cosas. Se necesita esfuerzo, hermano, y valentía para trabajar en los propósitos de Dios para nuestra vida y para la vida de todas nuestras generaciones que vienen después de nosotros. ¿Con qué propósito? Porque hay un propósito final. No solamente vivir mejor aquí en la tierra, no solamente mejorar nuestra relación con el Señor y con nuestra propia casa, que ese es el deseo de Dios, que vivamos mejor, que seamos cambiados y transformados por una persona nueva. Hay un propósito final: el poder ser edificados en la voluntad de Dios y preparar nuestra vida y la de los nuestros para la segunda venida de Cristo. Mire, ayer y hoy todavía estamos festejando a nuestros niños, ¿verdad? Día del Niño. Y mire lo que dice Salmo 127, el mismo que empezamos a leer, pero ahora en los versículos del 3 al 5. Dice, le voy a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: los hijos son un regalo del Señor. ¿Cuántos lo creen? Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Hermanos, nuestros hijos son un regalo de Dios. Dice que son como flechas en manos de un guerrero, que es el varón de la casa. Pero también dice que feliz es el hombre que tiene llena su aljaba, esa especie de canasta o algo donde ponen todas las flechas. Dice que feliz es el hombre que tiene llena su aljaba de ellos. Y qué bueno cuando el hombre, que es el varón de la casa y la cabeza y el responsable de la familia, toma una flecha de su aljaba, la apunta y la lanza, y esa flecha da en el blanco correcto. Porque nosotros, hermanos, los varones, tenemos que dirigir, darle dirección a la vida de nuestros hijos, a nuestros propios hijos, para que vayan y sigan el camino correcto y den en el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Y qué felices seremos, hermano, cuando nuestros hijos estén
siguiendo el camino correcto y el propósito de Dios se cumpla en cada una de sus vidas. Amén. Pero tenemos que enseñarles a edificar. Tenemos que enseñarles, mira hijo, este es el material con el que debes de edificar tu vida. El fundamento se llama Jesucristo, sobreedifica en Él y con este material levanta una vida que agrade a Dios. Porque esa casa que tú construyas será la que va a estar allá en el cielo para vivir una vida eterna que Dios nos ha prometido. Por eso, hermanos, seamos valientes. ¿Cuántos valientes hay? Esforcémonos por edificar bien nuestra vida, pero también la vida de los seres que amamos. Y de esa manera entonces estaremos edificando vidas sanas, familias sanas y una iglesia sana también. Porque Cristo, hermano, viene por su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? ¿Quién es la iglesia del Señor? Nosotros somos la iglesia. Cristo viene por su iglesia, porque todos nosotros conformamos el edificio de Dios. Así que mire lo que dice Primera de Pedro 2:5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En este edificio, hermano, que tenemos que construir, nosotros cumplimos con una función doble y muy especial. Dice la palabra que somos las piedras vivas que componen esta casa invisible que tenemos que edificar. Somos los que tenemos que construirla, o mejor dicho, sobreedificar con sabiduría sobre el fundamento. Pero mira, cuando se edifica, hay dos tipos de personas que están edificando. Hay unos que solamente están levantando una pared, pero hay otras que no solamente levantan una pared, sino están construyendo una verdadera casa. La tarea de los dos es la misma. Los dos están levantando algo. Pero la diferencia está en que la conciencia de cada uno, su mentalidad también tiene la totalidad de la obra. Hay unos que solamente quieren edificar un muro y hasta ahí. Pero hay otros que en su mente y en su conciencia no está edificar un muro, está edificar una casa. Ahora, ¿en dónde encontramos los planos que nos muestren la totalidad de lo que habremos de realizar? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Dios nos enseña para que nosotros podamos edificar adecuadamente. Mire, Dios siempre ha sido específico en la manera en que Él quiere que se construyan las cosas. Dios siempre ha sido específico. Nunca les ha dicho, miren, levanten algo y háganlo como ustedes quieran. No, les da las indicaciones precisas. Por ejemplo, Dios le dio a Noé las medidas y el diseño del arca.
También le dio el modelo y las características que debían llevar la construcción del tabernáculo de Dios. El tabernáculo comienza a describirse, a construirse desde lo interior hacia lo exterior. El templo de Salomón y el de Herodes mantienen los mismos principios en su construcción. Construir, pues, una casa espiritual por medio de la presencia del Espíritu Santo en la tierra será como preparación del próximo evento profético, que, como ya dije, es la venida de Cristo nuevamente, teniendo en cuenta algo definitivo, que será la santa ciudad de Dios. Por último, vamos a recordar lo que dice Efesios 2, 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y una vez que hemos edificado, Dios promete algo que está contemplado en 2 Corintios 6, 16. Dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Necesitamos, hermanos, la gloria de Dios llenando nuestra vida. Necesitamos la gloria de Dios llenando nuestra iglesia. No podemos buscar otra cosa. Ninguna de nuestras reuniones van a tener sentido si el centro de la reunión no es buscar que Dios llene con su gloria. La reunión de los cursos, la reunión de los miércoles, la reunión de los domingos, la reunión en los grupos familiares, la reunión de jóvenes o niños. No nos podemos dar el lujo de dar solamente lugar a un encuentro de rutina. Necesitamos tener hambre y sed de la gloria de Dios llenando nuestros encuentros cada vez. Necesitamos edificar nuestra vida. Necesitamos edificar nuestra familia. Necesitamos edificar nuestra iglesia conforme al modelo de Dios y lleno de la gloria de Dios. Amén. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, no ser comodinos, no tener flojera, pensando que lo que construyamos nosotros les va a servir a todas nuestras generaciones. Amén. Así es que esfuérzate, sé valiente, edifica sobre la roca y toma los materiales que Dios te da para construir tu vida de la manera correcta y ayudar a tus hijos a hacer lo mismo con su vida. Amén.